Bueno, pues vamos a empezar platicando un poquito acerca de los símbolos. ¿Qué es un símbolo? Un símbolo es la representación de una realidad en una imagen o en un acto que sería más difícil expresar con palabras. ¿Qué quiere decir todo esto? Por ejemplo, una bandera simboliza a un país. Una balanza simboliza la justicia. En nuestro círculo cristiano, si vemos una cruz, pues simboliza a Cristo. Una corona de laureles, por ejemplo, simboliza una victoria. Por ejemplo, si estuviéramos en los tiempos de Hitler y tú me vieras con un símbolo nazi, pues muy probablemente signifique que los judíos no me caían bien. Entonces, los símbolos nos explican el significado de las cosas. No nos explican el significado literal, sino un significado oculto. Hoy el pastor Frank en la predicación decía que la Biblia está llena de simbolismos. Y el día de hoy vamos a estudiar un pasaje que está lleno de símbolos. Y es mi oración que lo disfruten, que aprendamos de lo que dice la palabra de Dios y cuáles son los símbolos que vamos a encontrar en este pasaje. Abran sus Biblias y vamos a Marcos 1. Estamos empezando el Evangelio de Marcos. Y mientras lo buscas, déjame recordarte un poquito qué vimos en el capítulo anterior, así como las series, ¿no? En nuestro capítulo anterior, nosotros hablamos acerca de Juan el Bautista. Hablamos de cómo él bautizaba a la gente y la gente acudía por miles, o sea, no acudían ni 10 ni 20, miles de gente acudían al río Jordán y va a pasar algo impresionante mientras él está predicando ahí con su piel de camello, después de comer una deliciosa langosta remojadita en miel, haciendo crunch. Vamos a llegar entonces al versículo 9. ¿Quién me ayuda a leer, por favor, del 9 al 15? Es lo que vamos a estudiar el día de Yo, hoy. hermano. Adelante. Perdón, del 9 al 13, no del 9 al 15, del 9 al 13. Dice la palabra de Dios. El bautismo de Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tentación de Jesús. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Jesús, Hasta ahí, hermana. sí, perdón. Hasta el Amén. 13, sí. Muchas gracias. Entonces, vamos a ver qué fue lo que pasó en aquellos días en los que Juan bautizaba en el desierto, ¿verdad? Entonces, ahorita les voy a mostrar algunas imágenes. Resulta que un día, en lo que Juan estaba haciendo su actividad, se aparece Jesús. Y vemos cómo se aparece Jesús y dice Jesús de Nazaret de Galilea. Recordemos que esta carta fue escrita para los gentiles. En este tiempo en el que Marcos escribió fue escrita para los romanos. Es muy probable que los romanos no estuvieran familiarizados con la geografía de Israel y por lo tanto era importante que Marcos les explicara que Jesús era de Nazaret, de Galilea, para que no tuvieran problemas después si escuchaban hablar de Jesús el Nazareno o Jesús el Galileo. Aquí lo relevante viene inmediatamente después de que Marcos dice que Jesús vino de Nazaret de Galilea. Dice que fue bautizado por Juan en el Jordán. Esto nos tiene que llamar la atención inmediatamente, porque en nuestro estudio pasado vimos que Juan bautizaba
cuando la gente confesaba sus pecados y era un bautismo de arrepentimiento. De inmediato pueden surgir preguntas en nuestra mente como ¿Jesús fue bautizado? Pero un momento, ¿Jesús es Dios? El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, entonces, ¿no se supone que confesaban sus pecados? ¿Qué pecados confesó Jesús? ¿De qué tenía que arrepentirse el Señor Jesucristo? Se supone además que los que se bautizaban, los judíos que se bautizaban para recibir al Mesías, para estar limpios cuando el Mesías llegara. Ni modo que el Señor se bautizara para recibirse a sí mismo. Entonces, estas y otras preguntas hay que contestarlas. Debemos estar listos para contestar estas preguntas, para defender nuestra fe con mansedumbre, como dice la palabra. Así que vamos a ver qué significa que Jesús se bautizara. De entrada les digo que este bautismo es un símbolo de los que hablaba. Entonces veamos esto. El Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, había venido al mundo como un bebé humano 100%. Durante 30 años estuvo en la familia de un carpintero. Seguramente aprendió el oficio. Él se hizo pobre y vino al mundo. Eso ya es humillante para un rey. Humillante es la palabra correcta. Entonces, un día llega y aparece donde Juan está bautizando en el Jordán, pero no aparece como un rey, no aparece como un luchador revolucionario, no aparece mostrando su poderío, no. Lo que hace inmediatamente es mezclarse con la gente pecadora, porque pura gente pecadora y arrepentida iba a escuchar la predicación de Juan. Entonces, ¿qué hace ahí? En ese lugar de humillación, ya de por sí era humillante venir al mundo y ahora va a humillarse a mezclarse con los pecadores. Y no solo eso, sino que además va a bautizarse, que era un acto de humillación pública. Entonces, esto nos tiene que llamar la atención, sobre todo porque meterse al río Jordán no es algo bonito. El río Jordán no es bonito, no lo percibimos desde nuestra lectura en casa. Les voy a mostrar algunas fotos del río Jordán. Y este es el río Jordán. No es un paradisiaco cenote, no se parece a las playas del Caribe ni mucho menos. Bautizarse en el río Jordán ya de por sí era humillante porque no es muy atractivo meterse ahí. Entonces, para que te hagas una idea de cómo no era atractivo, hace muchos años antes de que el Señor viniera al mundo, hubo una persona llamada Naamán que tenía lepra. Él quería sanar y entonces fue a visitar al profeta Eliseo y el profeta Eliseo le dijo, sumérgete 7 veces en el Jordán y tu carne se va a restaurar y serás limpio. Y entonces lo que hizo Naamán fue enojarse. Él se enojó, él dijo, que ¿cómo puede ser posible que yo me vaya a meter a esas aguas? Están todas sucias. Conozco agua más limpia. Si quisiera estar limpio, me baño en agua limpia. No me voy a meter a esa cosa. Pero sus criados lo convencieron que lo hiciera. Se zambulló 7 veces y fue sanado. Entonces, ante los ojos de los gentiles y ante los ojos del mundo y de los judíos, meterse al río Jordán no era algo padre, ¿no? El punto, vemos que Naamán mismo dijo, yo no me meto ahí, pero el Señor sí lo hizo. Y otra vez la pregunta, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué el Señor se bautizó? Y bueno, la respuesta es, el Señor se bautizó porque era el símbolo que Él iba a ocupar nuestro lugar. Los pecadores se bautizaban para arrepentimiento, pero Él tenía que bautizarse para que se cumpliera la Escritura. En Isaías 53:6, por favor, vayan a sus Biblias para ver Isaías 53:6. Es muy importante esto. Esto que voy a decir es clave para nuestra fe, para todos aquellos que creemos en Cristo. Es muy importante saber qué fue lo que Él hizo en la cruz y cuál era su misión. ¿Alguien que me ayude a leer Isaías 53:6?
¿Lo leo, hermano? Sí, adelante. Ok, amén. Gracias. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Fíjense cómo ahí está la respuesta. Gracias, hermanita. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos. Cada cual se apartó de su camino. Y esto es la esencia de la escritura. Tenemos una condición pecaminosa que no nos permite hacer una cosa bien. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este él es el Mesías. Este él es el Señor Jesucristo. Entonces el bautismo de Jesús simboliza la identificación con los pecadores y simboliza lo que más tarde el Señor haría en la cruz. En la cruz acabaría esta parte con la que inició. Él inicia entonces su ministerio con una señal clara. Yo vine al mundo para sustituirte a ti en el lugar de humillación. Entonces, el Señor tomó voluntariamente tu lugar, seguramente no era atractivo, pero se humilló por ti. Si Cristo ocuparía tu lugar como pecador en la cruz, entonces era necesario que ocupe tu lugar en el bautismo. No es que Él tuviera que, o pecó y pecó de niño o de adolescente y tenía que confesarlo para iniciar el ministerio. No, esto representa la muerte sustitutiva de Cristo o la muerte vicaria de Cristo, le llaman algunos. De esta manera, entonces, Cristo fue bautizado como pecador, fue tratado como pecador, aunque Él, dice la Escritura, que nunca pecó, nunca pecó. Y eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Él dice que, la Escritura dice que Él nunca mintió. Cuando le maldecían, Él no respondía con maldición. Cuando padecía, Él no amenazaba, no juzgaba. Entonces, y aun con que no pecó, fue crucificado y tratado como pecador. Y este es otro versículo que también vale la pena que subrayen y que tengan en sus Biblias. Segunda de Corintios 5:21. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y esto es sumamente glorioso. Lo que está diciendo aquí es que Cristo se hizo pecado, es decir, Él puso sobre sus espaldas todos nuestros pecados y fue y murió en la cruz. El bautismo simboliza ese hecho de actuar como sustituto por ti y por mí. Es como que estemos completamente perdidos, completamente condenados, y entonces entra Cristo a escena y dice: yo pago. ¿Cuánto es la cuenta? Yo pagaré. ¿Y la cuenta es recibir la ira de Dios? Pues yo la recibiré. Juan no entendió esto y los judíos no lo entendieron, porque un símbolo se explica cuando ya entiendes el significado. Y no es hasta que está completa la obra de Cristo entonces que se quita el velo y nosotros podemos entender hoy, gracias al resto de la escritura. Si se dan cuenta, aquí tenemos un pasaje del Antiguo Testamento, lo que pasó realmente en el tiempo de Jesús, y después un pasaje del Nuevo Testamento que nos explica en forma integral cuál es la historia de la redención. El Señor Jesucristo ocupando nuestro lugar. Entonces, si Cristo se bautizó y no tenía por qué hacerlo, Él no estaba obligado a descender de su trono celestial y venir al mundo, no estaba obligado a morir en una cruz por ti y por mí, entonces no estaba obligado a recibir la ira de Dios. ¿Cuán agradecido debes estar tú hoy por lo que el Señor hizo en el bautismo y en la cruz? El bautismo, como les decía, es el símbolo público de que Él entregaría su vida por nosotros. Hoy, ¿qué significa el bautismo? Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta porque el bautismo bíblico, el bautismo que se encuentra en la Biblia y el único bautismo que se puede discutir es el tipo de bautismo que hizo
Marcos, el mismo bautismo que tuvo el Señor Jesús. Hoy dice la Escritura que si has creído en Cristo y crees que el Señor es tu Salvador, entonces estás unido a Él. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor en el bautismo? Entregar su vida. De alguna manera Él estaba demostrando que entregaría su vida. Hoy nosotros, unidos a Cristo por medio del bautismo, manifestamos públicamente también que le entregamos nuestra vida a Dios. El Señor fue sumergido en el agua. Es importante esto. La palabra bautismo viene de la palabra bapto en griego, que significa sumergir completamente. No echarle un chisguetito, no echarle unos jicarazos en la cabeza. No, no, no. Significa sumergir la palabra bautismo. Entonces, sumergidos en el agua, simbolizamos nuestra muerte. La salida del agua significa la resurrección, es el símbolo de la resurrección. Cuando un cristiano se bautiza, entonces reconoce que ha muerto al pecado y resucitado a una nueva vida. Todo lo que quedó atrás es pasado, ya quedó atrás. Ahora tienes una nueva vida y eres una nueva criatura en Cristo. Eso es el símbolo del bautismo. Ese es el verdadero símbolo del bautismo que hay que entender y es el bautismo bíblico. Por allá afuera se escuchan muchos tipos de bautismo. Yo soy de trasfondo católico, en donde se cree el bautismo de los niños, pero no es un bautismo bíblico. Es muy importante tener esto en cuenta, porque del bautismo que la Biblia habla es que somos sepultados juntamente con Cristo para tener una nueva vida, así como Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Entonces, vamos a continuar y cuánta reflexión tenemos solamente en este primer versículo. La verdad, tengo que decirles que los extrañé mucho, también preparar los estudios, porque siempre estar pegado a la palabra nos acerca mucho y nuestra comunión con Dios mejora. Por ahí hay alguien que escribió, dice Mariana, ¿y los que hemos sido bautizados católicamente? Muy buena pregunta, Mariana, vale la pena responderla de una vez. El bautismo es un mandamiento. El Señor nos manda a ser bautizados. Entonces, si tú has creído en Cristo, es importante que como un acto de obediencia, entonces te bautices como es bíblico hacerlo. Para eso es, si tú crees que el Señor es tu Salvador, si tú has visto a la luz de las Escrituras que has nacido de nuevo y que tienes una nueva vida, entonces es un mandamiento hacerlo. Es muy importante aclarar también que hay quienes dicen, es que si no te bautizas no eres salvo. No, no, no. Eso no es verdad. Pero es una verdad que cuando hoy entiendas que el bautismo es un mandamiento, entonces como hijo o hija de Dios, estás llamado a obedecer lo que Dios te manda. Y si Dios nos manda a bautizarnos y a ser discípulos, hay que bautizarnos. Esa es la cuestión. Espero que te haya respondido tu pregunta. Muy bien. Entonces, continuamos al versículo 10. Y luego, cuando subía del agua, esto nos tiene que llamar la atención, porque dice, cuando subía del agua. ¿Cómo subiría del agua? Y quiero aclarar este punto por aquellos que creen que hay otro tipo de bautismo que no es el bautismo de inmersión. No hay forma de subir del agua si no estás adentro, ¿no? O sea, parece como demasiado profundo filosóficamente hablando, pero no, o sea, Jesús subía del agua porque estaba abajo del agua. Inmediatamente, y luego lo vamos a ver muchísimo en el Evangelio de Marcos. Marcos narra muy activamente y dice, y luego pasó esto, y luego pasó lo otro, entonces pasó lo otro. Inmediatamente es como que era, el Espíritu lo guió a tener una narración muy activa. Entonces vemos que cuando Jesús subía del agua,
vio abrirse los cielos. Y vamos a ver ahorita 3 cosas impresionantes. La primera, los cielos se abrieron. La segunda, el Espíritu como paloma descendió sobre él. Y la tercera, una voz que hablaba del cielo. Esto es increíble. Ser testigo de algo así debe ser algo único. La Biblia no aclara cuántas personas estaban ahí, pero por lo menos Juan sí estaba. Ahorita vamos a ver por qué. Desde luego porque es el que lo bautizaba y además dio testimonio de él. En Juan 1:32, si quieren leerlo después, Juan narra cómo pasó esto. O sea, no es algo, no es un mito, no es una historia que se creó, ni mucho menos. Esto sucedió, esto es histórico. Entonces, dice, cuando subía del agua. Esto debió haber sido espectacular. Dice aquí la Biblia que Jesús vio cómo el cielo se abría. Y esta palabra abrirse es la palabra rasgar. Es la misma palabra que se usa cuando en la muerte del Señor el velo del templo se rasga de arriba abajo, es decir, así como se rasga una tela, se abre o se parte en dos. El cielo se rasga, se abre. Eso es, o como cuando en un terremoto, no sé, se cuartea una pared y se abre. Esto fue lo que pasó con el cielo. Yo no sé si fueron las nubes, yo no sé si fue el cielo, el Espíritu no nos explica específicamente cómo fue, pero en toda mi vida yo nunca he visto rasgarse el cielo. Esto es un evento extraordinario, es un evento milagroso y es un evento que confirma, ¿no? La deidad de Cristo y confirma también por qué fue mandado, ¿no? Y quién lo mandó. Y ahorita vamos a ver la segunda y la tercera confirmación. Entonces vio al Espíritu bajando como paloma sobre él. El Espíritu Santo no es una paloma. Esto es un símbolo. Otra vez, ¿se acuerdan que empezamos hablando de símbolos? Esto es un símbolo. Tengamos mucho cuidado. El Espíritu Santo no es una paloma. Entonces, ¿es pecado nuestro logotipo? No, tampoco. Es un símbolo. En realidad eso es. Nosotros debemos tener en cuenta que hay un mandamiento que es no te hagas ningún ídolo, ni figura que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni nada. Esto es un mandamiento que está en Éxodo, de los 10 mandamientos. Entonces, si representamos al Espíritu Santo como una paloma, es un símbolo. ¿Ok? Nada más tengamos cuidado con esto. Debemos aprender al ver qué es un símbolo o qué es un símil. Vamos a ver 2 ejemplos para que lo tengamos claro. Vayan a sus Biblias a Marcos 9, por favor. En Marcos 9 podemos ver un ejemplo. Y allá adelantito está y lo vemos rápido. 9:26. Marcos 9:26. Si me ayudan a leer 9:26 y 27. Yo. Adelante. Sí. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. ¿Es ese? Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Muchas gracias, hermanita. Entonces, fíjate que dice, quedó como muerto. Y muchos decían, está muerto, pero no estaba muerto, andaba de parranda. No, esa es otra cosa. No se me, perdónenme, no se confundan. Como muerto no es muerto. Tan no estaba muerto que Jesús tomándole la mano le enderezó, lo levantó. Bueno, si para algunos no fue muy claro este ejemplo, vamos a poner un ejemplo más de cómo se usan los símiles y el cómo, la palabra cómo. En Mateo 9:36, ese se los voy a leer. Aquí lo tengo. En Mateo 9:36 dice así:
Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estamos hablando de Cristo. Cristo tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, como ovejas. Estamos diciendo que Jesús le estaba predicando a unos animales cuadrúpedos, los cuales dicen, ve, no. Le estaba predicando a personas y ellas ya tenían, pues, estaban mal, ¿no? Entonces dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, es un símil, es un comparativo. Si nosotros regresamos a nuestro texto y dice que el Espíritu descendió como paloma que descendía sobre él, no es que literalmente haya descendido una paloma. Eso sí lo quería enfatizar. Creo que es importante para no confundirnos en las cosas que veamos representadas. Y volvemos a este punto. ¿Y por qué como paloma? ¿Por qué no como tigre? ¿Por qué no como rinoceronte? ¿Por qué no como elefante? ¿Por qué como paloma? Bueno, la paloma es un símbolo, otra vez, es un símbolo de pureza, es un símbolo de bondad, de serenidad. El mismo Señor Jesucristo dijo, sean sencillos como palomas. Entonces, si el mismo Señor dijo, sean sencillos como palomas, estamos hablando de que el símbolo o lo parecido a la paloma representa estos frutos del Espíritu Santo, esta mansedumbre, esta bondad, este amor, esta paz. Entonces, ese es el símbolo. Y acá surgen cuestiones más importantes. Y esta es otra cuestión bravísima para cualquier persona que pueda hacernos esta pregunta, sobre todo aquellos que no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Si Jesús es Dios, si Jesús es el Hijo de Dios, si tiene la misma naturaleza del Padre, entonces, ¿para qué necesitaba al Espíritu Santo? Si Él podía hacer absolutamente todo. De nueva cuenta, vemos cómo el Señor Jesucristo se irá identificado con nosotros los hombres. El Señor Jesús, siendo Dios, decidió no usar sus poderes. Él fue 100% hombre. Sentía dolor, sangraba, sentía hambre, sentía sed, se cansaba. La Escritura dice que estaba muy cansado un día y se quedó dormido. Eso le pasa a los hombres. A Dios no le pasa. Dios no dice, ay, un día se cansó Dios y como estaba echando una pestañita, entró el COVID al mundo y no se dio cuenta. No, eso no puede pasar, eso es imposible. Y Cristo es Dios. Pero en su estancia en la tierra, y aún al día de hoy, Cristo es un hombre, es 100% humano y 100% Dios. Pero ¿cómo puede ser eso, Juan Enrique? Explícame. Te la debo. Esos son misterios y son cosas que yo no te puedo explicar, que son cosas que se creen por medio de la fe. Entonces, el Espíritu Santo era importante que viniera a morar a Cristo para capacitarlo en su humanidad a llevar una tarea muy importante. La máxima tarea de la humanidad, que la humanidad, iba a apreciar o tiene que apreciar por el resto de su existencia. Morir por nosotros y resucitar y vencer a la muerte. Y es que, ¿cómo podemos estar seguros de eso? Pues mira cómo termina el versículo 11. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Creo que no hace falta explicar, que es bastante evidente, que esta voz es de Dios Padre. No hay otra forma de entender este texto y vemos cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en estos dos versículos en armonía completa, te narran toda la historia de la salvación y apenas era el inicio del ministerio de Cristo. En el inicio del ministerio de Cristo, empezando el capítulo 1 de Marcos, vemos cómo en su primera aparición, él en 2 versículos dice todo lo que va a ocurrir.
que Él tomaría nuestro lugar como pecador, que sería tratado como pecador, que sería humillado, y la confirmación del Espíritu Santo capacitándolo para esta misión, y del Padre diciendo, sí, Él es mi Hijo, Él es el amado, en Él me deleito. Eso es lo que dice. Cuando dice que en ti tengo complacencia, significa en ti me deleito, en ti estoy bien. Los profetas ya habían anunciado esto. Sí, por favor, me ayudan a leer el Salmo 2. Yo quiero que se lleven estas referencias para, si quieren ya profundizar después y meditar. Hay muchos textos aquí, mucha información, pero vale la pena que tengamos la seguridad de lo que les estoy diciendo. Entonces, alguien busque Isaías 42 y alguien el Salmo 2 para que leamos los dos textos. El Salmo 2 es 7 y 8. 7 y 8, hija, por favor. ¿Salmo qué? 2, 7 y 8. Ok. Lo digo. Por favor. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Ve. Pídeme y te daré por herencia mis naciones, las naciones, y por posesión tuya los confines de la tierra. Gracias, hija. Esta confirmación de mi hijo eres tú, cuando dice tú eres mi hijo amado, es la confirmación del Salmo 2 cuando dice te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios está diciendo públicamente en el bautismo de Cristo, tú eres el rey, tú eres el heredero. Si había gente ahí y escuchó, los que estaban a lo mejor temblando de frío después de bautizarse, cuando pasaba el airecito y se erizaban y estaban ahí, seguramente tuvieron que haber entendido esto si conocían la Escritura. Pero Dios fue claro. Tú eres mi hijo, a ti te daré por posesión los confines de la tierra. Entonces, esta es la primera confirmación que Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías, es el Rey, es el Mesías del cual Juan había hablado y estaba esperando desde sus inicios de su predicación. ¿Quién buscó Isaías 42? Yo lo tengo. Ah, ok. ¿Puedes leer, por favor? Ahorita te digo el versículo. Isaías 42. Isaías 42, 1. No. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Se dan cuenta? Muchísimas gracias, hermana. ¿Se dan cuenta? Dice, yo le sostendré, mi escogido, mi siervo, mi alma tiene contentamiento. Es este contentamiento que el que dice. Pero además, esta es la frase que no te debe dejar lugar a dudas, que Jesús es el Mesías. He puesto sobre él mi espíritu. ¿Y él traerá justicia a todas las naciones? Claro que sí. Porque Dios hizo justicia por medio de él primeramente y después pondrá orden, un nuevo orden mundial. Entonces, vemos cómo es claro en la Biblia que Jesucristo es el Mesías y Dios Padre lo confirma y el Espíritu Santo lo confirma al descender sobre él. Entonces, hasta aquí podríamos decir, oye, pues como clase de Biblia está bien, pero ¿y qué con eso, no? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Bueno, pues tenemos en estos pocos versos que hemos estudiado que recordar que Dios se hizo hombre y descendió a morir por ti y por mí. Él vino, Dios y el Espíritu Santo lo confirmaron. La Trinidad en perfecta armonía daba por inicio el ministerio del Rey. Y nosotros tenemos que tomar esto como ejemplo y también en agradecimiento, porque nosotros nunca vamos a entender, porque no podemos amar como Dios ama, en la perfección que Dios ama, cómo
¿Cómo puede Dios mismo entregar su vida por nosotros, que nos la pasamos pecando, pisoteando su nombre? ¿Cómo puede alguien tomar nuestro lugar por amor cuando no lo merecemos? Esto es increíble. No tendría por qué hacerlo y lo hizo. Pero bueno, vamos a seguir al versículo 12. El versículo 12 dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Vemos entonces, y luego otra vez la frase que les decía que vamos a ver mucho, significa inmediatamente. No pasó nada de tiempo entre lo glorioso de este evento del bautismo de Cristo y que viniera inmediatamente este impulso de irse al desierto. Entonces el Espíritu le impulsó al desierto y ahí estuvo 40 días. No, yo no alcanzo a entender cómo puede estar alguien 40 días en el desierto. Y si tomamos en cuenta el calor, el frío, los peligros, la soledad, definitivamente sin ayuda del Espíritu Santo es imposible. Era importante que el Espíritu Santo lo capacitara a Cristo y estuviera con él para poder pasar esta dura prueba. Nadie, al día de hoy, nadie que no cuente con el Espíritu de Dios puede pasar una sola prueba. Por eso es importante que prediquemos con urgencia el Evangelio, que lo compartamos, que le digamos a la gente que no conoce cómo es que el Espíritu Santo puede llegar a morar a tu vida. Y esto es cuando crees, cuando has creído que Cristo es el Hijo de Dios y que murió por ti. Entonces, vemos aquí que estuvo 40 días y era tentado por Satanás. Una tentación es una prueba en la cual es como un examen del carácter. Abraham fue probado, el Señor fue probado, y esta prueba tiene que ver con lo que el Señor quiere lograr en nuestras vidas, Dios quiere lograr en nuestras vidas, y también lo que quiere el diablo, y el diablo quiere que caigamos. Entonces son dos aristas. El diablo quiere vernos caer y Dios quiere que salgamos fortalecidos. Cada vez que nosotros logramos superar una prueba, crecemos un poquito en santificación, en agradecimiento, en amor a Dios, y así es como opera nuestra vida cristiana. En este sub y baja que tenemos siempre al final quedamos a lo mejor 1 milímetro arriba de cómo estábamos antes, al pasar victoriosamente una prueba. Una tentación es la oportunidad de hacer algo o de satisfacer un deseo legítimo en una forma ilegítima. Y esto es muy importante que lo sepan. Por allá hay gente que le pregunta, ¿qué es la tentación? Y no la sabemos a lo mejor explicar. ¿Qué quiere decir lo que acabo de decir? Una tentación es la oportunidad de satisfacer un deseo legítimo en una forma ilegítima. Es decir, yo puedo tener hambre y yo puedo satisfacer mi deseo en una forma legítima y en una forma ilegítima. Puedo tener sed y puedo satisfacerlo en una forma legítima o ilegítima. Y cuando digo ilegítima me estoy refiriendo al pecado. Yo puedo tener un impulso de mi carne a satisfacer un deseo, pero hay unas formas legales o legítimas o permitidas por Dios o que agradan a Dios de hacerlas, y hay otras que no. Entonces, Marcos no dice qué pasó en el desierto. Él da por hecho la victoria. Y él da por hecho la victoria. Él no explica qué pasó. Otros evangelistas, ustedes saben, que narran las tentaciones específicamente y de cómo el Señor fue tentado y fue tentado a tomar el reino a lo mejor de una manera fácil, de una forma ilegítima, pero el Señor venció la tentación con la palabra de Dios y así es como él salió avante, ¿no?, de esta prueba. Entonces, luego dice, estaba con las fieras y los ángeles le servían. Este estaba con las fieras me llama la atención porque las fieras son animales salvajes, literalmente dice animales salvajes. En el Valle del Jordán había chacales, panteras, leones,
todos estos animales que estaban en Palestina. De hecho, en el Antiguo Testamento hace frecuentemente mención a los leones. Y no es que el Señor estuviera con los leones en armonía, ¿no? Aquí abrazando una hiena y haciéndole así piojito a un león y cosas así. No, no, no. El hecho de que esté con las fieras era una situación de peligro. Lo que se manifiesta aquí es cómo el Espíritu ha protegido al Señor en el desierto. Y Dios mismo, Dios Padre, también ha proporcionado protección al Señor a pesar de las amenazas que tenía. Y los ángeles le servían también como evidencia de que tenía todo el visto bueno, si lo quieres ver así, de Dios para llevar a cabo su misión. ¿Cómo aplicamos esto nosotros a nuestra vida? Vemos que el simbolismo de nuestro bautismo, si nos regresamos al bautismo, es tener una nueva vida. Pero inmediatamente que tienes una nueva vida, bienvenido a este desierto de toda la vida. Bienvenido a este desierto que no serán 40 días, serán todo el tiempo que estés acá. Bienvenido a este desierto en donde serás tentado por Satanás. Él querrá que caigas, Él querrá que peques, querrá que recuerdes tu vida pasada, querrá que seas débil, querrá que renuncies. Pero en esa humanidad que tú tienes, hoy cuentas como el Señor contaba con el Espíritu Santo. Y también cuentas con la protección de Dios Padre. Entonces, y que a pesar de las fieras que estén ahí, hay ángeles ministradores que nos sirven. Contamos con la protección del Padre. Podemos pedir en el nombre de Cristo que nos ayude y nunca te olvides de una cosa. Cada que seas tentado, Dios, dice la Biblia, es fiel. Nos vamos a leerlo, vamos a leer exactamente ese versículo. Vayan por favor a 1 Corintios 10:13. El que lo encuentre lo puede leer. Ya lo tengo. Adelante, Rodrigo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gracias, hijo. Y ahí está la respuesta. Y ahí está la respuesta en lo que significa para nosotros el día de hoy. El Señor es fiel y siempre nos dará una salida. Tómala cada vez que estés en una situación de prueba. Y bueno, mis hermanos, pues hasta aquí el estudio de hoy. Espero que haya sido de edificación para todos. Y pues vamos compartiendo y a lo mejor hay preguntas, sobre todo en la primera parte vi que algunos tuvieron alguna inquietud. Entonces es bueno, si tienen preguntas hay que platicarlas, pues resolverlas y ver cómo crecemos todos juntos en la fe. ¿Quién quisiera participar primero con qué se queda del estudio, qué aprendió, qué reflexión se lleva, qué tarea tiene para la semana, sobre qué cosa le gustaría profundizar? Siempre es importante que tengamos esta lectura diaria. Adelante. Papá, tengo una pregunta. Adelante, hija. Cuando dicen que se abren los cielos, ¿se refiere a que se abren las nubes o que literalmente se rasga el cielo? No lo sé. La galaxia o algo así. No lo sé, fíjate, el Espíritu Santo no fue tan descriptivo en cómo fue que se rasgó el cielo, pero tenemos idea de cómo pudo haber sido, porque la Biblia nos pone esta misma palabra en otros pasajes y nos pone en el pasaje de, por ejemplo, cuando el velo del templo se rasga y el velo del templo era muy, muy grueso. Entonces, rasgarlo era romperlo y abrirlo en dos. Entonces,
si tomamos en cuenta eso, abrir el cielo es como que el cielo se hubiera abierto en dos. Yo no sé si sea solamente una separación de nubes o abrir el cielo. Mi imaginación no alcanza, pero pues Dios decidió que se quedara en nuestra imaginación y solo dijera que el cielo se rasgó. Si fuera con nubes, tendría que estar nublado, pero que no parezca que hay lluvia, sino que literalmente esté nublado nada más y se abra nada más como que un huequito y salga la paloma. Sí, pero si se escuchó una voz del cielo, yo sí creo que fue algo más extraordinario que solo abrir las nubes. Pero eso es algo que yo creo. Si te quieres quedar con las nubes, también es Me válido. imagino que estuviera nublado y luego que se abren y que sale como la lucecita y sale la paloma celestial. Ok, ok. Bueno, ya que estás por ahí, entonces, ¿qué aprendiste? Que pues voy a leer lo que te puse, que Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán, en el río Jordán. Que el bautismo de Jesús fue para humillarse y para mostrar que Él agarraría nuestro lugar. Bautismo significa sumergir completamente. La paloma es un símbolo del Espíritu Santo, de pureza y sencillez. Luego que Jesús estuvo 40 días en el desierto y era tentado por Satanás. Y que la tentación es un deseo malo. Ok, muy bien, hija. Por allá Dani quiere hablar. Dani, adelante, Dani. Yo voy a decir con lo que me quedo. Adelante. Que las apariencias engañan, como el río Jordán, que tú dices, ¿por qué me voy a meter ahí? Está todo sucio. Pues, ¿por qué me voy a meter ahí? Está todo sucio. Así que las apariencias engañan. Y algo que hay que tener pendiente, que Dios pagó todos nuestros pecados y todas nuestras deudas, y todos los símbolos tienen un significado, no hay ninguno que no tenga. Y con eso me quedo. Padrísimo, padrísimo, Dani. Me gusta todo lo que comentaste. Y esta parte de que no es lo que parece, y creo que tiene que ver mucho con nuestra obediencia. A veces Dios nos va a mandar a hacer cosas que de inicio a lo mejor no nos gustan, porque nos humillan. Oye, tienes que perdonar a fulanito que te hizo daño. No, ¿por qué? No me voy a humillar. Yo no me voy a humillar. En apariencia es algo malo, pero en realidad es bueno. Entonces sí, me gustó mucho tu comentario. Gracias. ¿Tu hermano está por ahí? ¿Gael? Sí, aquí estoy. Hola, Gael, comentario. Bien, ¿y usted? ¿Cómo está usted? Bien, bien, muchas gracias. Aquí ya sabes, haciendo bilis con Regina. No es cierto, no es cierto. Pues yo me quedo con el tema que hoy, que Jesús vino a salvarnos en realidad. Él vino a predicar sus palabras, él lo trataron como un pecador, le hicieron como un pecador, lo sacrificaron como un pecador, pero en realidad no pecó ninguna vez. Él nos dio una gran enseñanza que no hay que olvidarnos nunca, que gracias a él podemos estar vivos, y no ahorita estaríamos en otro lado. También me quedo con que a veces las cosas que nosotros queremos no siempre las necesitamos, Sí. porque nosotros nos llenamos de gozos, pero físicamente, no gloriosas, no que necesitamos para nuestra alma, para nuestras virtudes. Entonces con eso me quedo tiempo. Sí, la verdad es que muy importante lo que dices. Realmente lo que necesitamos en nuestra vida no es una guaflera. Lo que necesitamos es el Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Oíste, Cheli? Ah, bueno. ¡Qué indirecta! Fue directa.
Rodrigo. Bueno, yo me quedo con que lo que hizo Jesús en el Jordán fue humillarse a nuestro nivel, se rebajó y se hizo hombre y se hizo pobre y se sumergió en las aguas del Jordán para humillarse. Luego cuando el Espíritu Santo bajó en forma de paloma y la voz en el cielo, cuando el cielo se rasgó, fue lo que yo puse como fue una comprobación de lo que era Jesús, de que Jesús era realmente el Mesías. Luego fue impulsado al desierto inmediatamente por el Espíritu Santo y fue tentado 40 días. En nosotros nadie puede vencer a la tentación sin el Espíritu Santo. Con eso me quedo. Muy bien. ¿Ya te queda más claro el tema del bautismo? Sí, el bautismo significa sumergir completamente. No me refería a eso, me refería al significado del símbolo. Ah, sí. Pero bueno. Chili. Bueno, ayer me preguntabas con respecto a de lo del bautismo y todo, y yo no veía muchas cosas. Creo que pasamos de largo la parte del bautismo, de se sumergió y punto. Pero el por qué, yo nunca me había preguntado por qué Jesús se bautizó. Y es el ver cómo el Señor agarra y dice, me voy a humillar, voy a tomar tu lugar, porque, o sea, no lo merecemos y el que él diga, voy a ocupar tu lugar, pues me hace ver que me hace falta ser más agradecida por lo que él ha hecho, por tomar mi lugar. Y en la parte de cuando él es llevado al desierto, pues vamos a tener desiertos en nuestra vida siempre. Y esos desiertos, la única manera de poder pasarlos es estando en la palabra de Dios. Y tenemos la obligación como seguidores de Cristo de pasar tiempo en su palabra, de estudiar su palabra para que cuando estemos en ese desierto y cuando aparezcan esas fieras, pues esos ángeles puedan socorrernos, porque también tenemos que poner de nuestra parte o sea, si no conocemos la palabra, no vamos a saber cómo salir, no vamos a ver la respuesta, como en Corintios, que dice que siempre va a haber una solución o cómo salir de la tentación si no la conocemos. Con eso. Sí. Sí, y aparte es importantísimo, gracias Shelly, que recordemos como cristianos que solo hay una forma de estar llenos del Espíritu Santo, que es cuando la palabra de Dios mora abundantemente en nosotros. Eso lo buscan en Colosenses 3. Si la palabra de Dios mora abundantemente en ti, entonces estás lleno del Espíritu Santo. Vas a poder ser controlado por el Espíritu Santo. Guardar la palabra en nuestro corazón, memorizarla, meditarla, aplicarla a nuestra vida, eso significa guardar en nuestro corazón sus dichos, ¿no? Muy bien, gracias. ¿Quién más anda por ahí? Mariana. Ok. Pues bueno, yo me quedo con muchas cosas. Desde el principio, la duda que tuve, ¿no? Saber si, pues no es si vale o no vale el bautismo que originalmente tenemos cuando somos bebés. Sí. ¿No? O sea, lo que pregunté. Entiendo, según el tema, ¿no? Que todos son símbolos y y como que saber aterrizar esos símbolos en nuestra vida, ¿no? Entender el bautismo como pues ese renacer no solo en el momento en que naces y te bautizan, sino en el momento en que aceptas con conciencia a Dios en tu vida, ¿no?
Tal vez no hay un sumergimiento físico en agua, pero hay un bautizo tal vez de manera espiritual o de manera muy personal. Al menos yo así lo siento, ¿no? Sí. También, bueno, lo del desierto, realmente me queda clarísimo que si de verdad no, como dices, no tenemos la palabra, no estamos llenos de él, no podríamos pasar los desiertos que pasamos a veces. No tienen que ser 40 días, pueden ser 10 meses, pueden ser 2 días, ¿no? Pero sentirlos como un desierto sin realmente no tenemos esa conciencia o esa certeza dentro de nuestro corazón de saber que estamos con Él, ¿no? Que al final Él siempre está con nosotros y no nos deja solos, ¿no? Y otra cosa, algo muy importante que me llamó mucho la atención, tu definición de tentación. O sea, tenemos, y bueno, al menos yo hasta hace 20 minutos que lo dijiste, para mí la tentación solo era algo así muy extremo. No sé, la tentación de si vas a robar a algo, si vas a hacer algo malo, si vas a lastimar a alguien. Pero la tentación puede venir desde, como dijiste, ¿no? O sea, ¿qué prefieres, comer o entrar en gula, ¿no? ¿Qué prefieres? O sea, cosas tan sencillas y simples Sí. que dices, no, eso no es tentación, cuando realmente sí lo es, ¿no? O sea, no sé, comerte un dulce o comerte un pastel entero, o sea, cosas así que dices, o sea, de verdad, no, como que no lo había yo, pensado de esa manera, cuando en realidad es así, o sea, al final todo el tiempo estamos siendo tentados. Precisamente anoche leía, decía, en las cosas, no sé exactamente cómo dice el pasaje, pero dice que en las cosas pequeñas serás probado. O sea, como que si no puedes con las cosas pequeñas, en las cosas grandes no vas a poder. Uh-huh. No sé si sabes a qué me refiero, pero algo así dice un pasaje. Sí. Entonces, si en las cosas más sencillas, como eso, como dices, ¿no? El alimento o cualquier otra cosa sencilla, ¿no? El saber, sí le agarré el juguete o sí le escondí algo, ¿no? O sea, no vamos a poder con cosas más grandes cuando se nos presenten en la vida, ¿no? Sí. Y ya. Sí. Oye, Mariana, muy bien. Muchísimas gracias por tu participación. Creo que los dos extremos los tienes ahora ya como más claros. Y quiero reforzar ese tema que decías tú. El bautismo, efectivamente, en primera instancia, es espiritual. De hecho, el tema de hoy se llama símbolos de una realidad invisible. Efectivamente, lo dijiste muy bien. Cuando hemos creído, hemos sido bautizados en Cristo. Esto es una realidad invisible. Nosotros ahora ya somos parte de Cristo y el Espíritu Santo mora en nosotros. Dice el apóstol Pablo, ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Es decir, el Señor nos ha injertado en su cuerpo, nos ha injertado en la iglesia, nos ha sumergido. Acuérdate que bautismo es sumergir. Nos hemos sumergido en Cristo. El bautismo, entonces, es el símbolo visible de esta realidad invisible. Muchas gracias por eso, porque ya con eso creo que definimos y además le damos forma al título del estudio, símbolos de una realidad invisible. Entonces, muy bien, muchísimas gracias. Lili. Aquí estoy, hermanito. ¿Cómo está, hermana? Gracias. Bueno, pues sí, efectivamente, ¿no? Respecto al bautismo de Jesús, pues sí, nosotros debemos de estar agradecidos con Dios porque pues vemos ahora que Él no fue fácil, ¿no? Estar en el río Jordán y humillarse, bautizarse y sobre todo hacer ese sacrificio por nosotros en la cruz.
Entonces, con el ejemplo del bautismo de Jesús, pues ahora al ser nosotros bautizados en el Espíritu Santo, al ser reconocidos, al recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, pues reconocemos a nuestro Señor como nuestro único Salvador. Reconocemos que hemos nacido a una nueva vida y que debemos aprender a seguir la voluntad de Dios. Efectivamente, pues vamos a tener muchas tentaciones en la vida, ¿no? Nuestra vida de cristianos ahora se convierte en una vida un tanto difícil, porque ahora tenemos conocimiento de la palabra y de los mandamientos de Dios y que debemos de hacer su voluntad y vivir en obediencia. Por lo tanto, pues debemos de transformar nuestra vida y nuestra manera de pensar. Yo lo veo como, pues, no imitando las cosas del mundo, ¿no? Sino que debemos de renovar nuestra mente, comprobando la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, ¿no? Y cuando decidimos venir a Cristo, pues nos convertimos en sus siervos y reconocemos a nuestro Señor, eh, reconocemos a nuestro Señor y sabemos que el Señor nos sella con su Espíritu Santo. Y bueno, pues igual, ¿no? Las tentaciones que vamos a tener, sabemos que pues el Señor nos va a mandar lo que no mayor a lo que nosotros podamos soportar. Y cuando estas tentaciones vengan, pues nosotros sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros y que gracias a que estamos sellados con el Espíritu Santo y que somos hijos de Dios, pues vamos a poder tener una salida a estas tentaciones. Entonces, pues sí es muy, muy hermoso, ¿no? Que pues que como cristianos o sea, el estar bautizados, el haber recibido ya el bautismo en agua, bueno, yo lo siento así, nos hace sentirnos diferentes, nos hace sentirnos efectivamente ese amor, esa paz que el Espíritu Santo desde ese momento que recibimos el bautismo, pues tenemos ahora en nuestros corazones, ¿no? Yo doy gracias a Dios porque pues estoy en este camino con Cristo, en este caminar con el Señor y por la paz que puedo sentir ahora, que sé que me la da el Espíritu Santo, ¿no? Amén, hermano. Amén. Grandes palabras y testimonio. Solo recordarles a todos que no nos vayamos a confundir. El bautismo cristiano no es un rito, ¿no? No es algo ¿cómo decirlo? Que suma puntos, ¿no? Como si tuviéramos un checklist y dijeras, a ver, ¿qué punto sigue? Y un día cuando llegues al cielo revisen tu expediente y digan, ¿qué pasó? No, no, no. El bautismo cristiano es un acto de obediencia que todo creyente tendría que realizar cuando lo haya entendido bien. No porque lo hacen todos, no porque ahí dicen, no, 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 no es así. Así no funciona. Hola César, no te había visto. ¿Cómo estás? Bien, aquí andamos un poco tarde porque todavía estábamos en la calle, después ahora sí que de la ceremonia donde nos congregamos hoy en la iglesia, ya ves que te platiqué. Sí. Posteriormente fuimos a comer y ahí entre plática y demás se nos fue el tiempo, pero Sí. me di a la tarea de leer un poco del pasaje, más bien del tema que me mandaste, ¿no? De Marcos, del Evangelio de Marcos,
Sí. Capítulo 1, versículos del 12 al 15, ¿es correcto? Sí, por ahí estuvimos, sí. Muy bien. Y pues la verdad es que me detuve a leer un poco y pues luego también con lo que hoy platicábamos, o más bien el mensaje de hoy, eh, la verdad es que bastante nutrido, ¿no? Un tema bastante fuerte el de hoy en la iglesia, que fue el tema del perdón. Y pues en este caso, la otra cuestión, ¿no? De donde viene lo del bautismo, sobre todo como en el desierto, el Hijo de Dios, ¿no? Pues luego un poco más dura, pero sí ya un poco tarde y un poco tan interesante lo que escucho en los comentarios de quienes están presentes. Un gusto saludarles y pues agradezco mucho la invitación. Yo espero que el siguiente domingo ya podamos estar en punto, ¿no? Y Está bien. compartiendo todo el tema. Padrísimo. Saben, gracias César, saben recordar también que la idea de la iglesia primitiva era reunirse en familia, compartir el pan, compartir las oraciones, compartir la doctrina. Esta es la esencia de iglesia. No es una organización, no es un tema de estructura organizacional, ¿no? Como las empresas, de ver quién es el director y quiénes son los subordinados, ¿no? El espíritu de la iglesia no es ese, es este espíritu de convivencia y espero que sigamos conviviendo juntos y aprendiendo, porque la verdad es que cada uno que aporta grandes cosas. Me falta mi hermano Pedro. Él cree que se escapó. Espero que aparezca. No me escapé, estoy pendiente de todos los comentarios, las observaciones. Mi brother, ¿cómo viste? La opinión de mi mamá, pero no se escucha. Mamá, que si no va a decir nada, dice mi hermano. Dice que no. Abuelita, está apagado. ¿Cómo ves entonces, Pedro? ¿Con qué te quedas? Voy a hacer No, pues mira, me quedo con lo que recapituló primero Daniel en la primera instancia, ¿no? De que y lo que tú comentaste, ¿no? Pues es difícil perdonar, pero también es difícil pues saber reconocer dónde están las tentaciones, ¿no? Por ahí algún hermano comentó sobre los ¿cómo se llaman? No las trampas, ¿cuál fue la palabra? Pero saber distinguir nuestros pecados creo que es difícil, ¿no? Reconocerlos es muy difícil. Pero creo que lo mejor y lo recomendable para nosotros es seguir acercándonos a la palabra, ¿no? Y sobre todo, pues, que tenemos que seguir dándole ejemplo como papás, ¿no? Eso es algo muy, muy importante, muy, muy valioso que tenemos que seguir haciendo. Podría hablarte un poco de las figuras y los símbolos, ¿no? Sobre por qué era una paloma, por qué no era un elefante. Pero bueno, imagínate si hubiera sido un elefante, ¿no? Qué bueno que fue una... Pero con eso me quedo, hermano. Eso es lo que rescatamos de esta plática, ¿no? Okay. Acá tenemos nuestras anotaciones, ¿eh? Ah, mira. Ok. Oye, ¿sabes qué sería bueno entonces? Que lo pongan en libreta porque se van a perder las hojas. Que hicieran una libretita. Biblia. Ah, ok. Allá va adentro. Perfecto. Oigan, sí participamos todos, ¿verdad? Hoy se nos desconectó Emanuel, que estaba por aquí. Seguramente tuvo hambre su bebé y tuvo que alimentarlo. Sí, dice que tiene 2 meses. Sí, está pequeñín.
Mamá, qué gusto verla también. Pues muchas gracias a todos, si les parece bien. Ahí está Fanny. Saludos, Fanny. Muy bien. Ahí está Fanny saludando. Y si les parece bien, muchachos, vamos a orar para terminar este tiempo. ¿Quién quisiera orar para dar gracias? Yo, Dale, Regina, por favor. gracias Padre por permitirnos tener un estudio con mi papá. Gracias por hacer que podamos aprender de tu palabra. Hoy te pido que si nos vamos a acostar a esta hora o si acaba el estudio y estamos cansados, nos acostemos, que durmamos bien, que todos estemos bien y que los que escucharon la prédica por Facebook hayan entendido. Amén. 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 Pues realmente deseo también, como dice mi hija, que todos hayamos aprovechado este alimento espiritual. Ya reiniciamos, yo espero no estar fallando. La verdad es que fue un fin de año complicado, un inicio difícil en el tema personal. Quisiera pedirles ahí sus oraciones también, porque no estoy al 100 de salud, no salieron muy bien los estudios últimos que me hicieron, bajaron más mis plaquetas, entonces pues ya estaré también viendo otras opciones médicas, pero fuera de lo carnal y terrenal, desde luego que estamos en manos de Dios y desde luego que apreciaré mucho sus oraciones por mi salud y por mi familia también, para que ellos estén en paz, estén tranquilos de que Dios está en control. Claro que No sí, sé hermano. gracias. Y no sé si alguien tenga alguna necesidad de oración también, y nosotros nos la llevamos de tarea y estamos orando en la semana para vernos el siguiente domingo. Sí, yo tengo una petición de oración. Bueno, seguir orando por mi nieta Aranza. Sí. Ya le hicieron, ya le realizaron 2 estudios, pero todavía falta la valoración neurológica y una serie de pruebas psicológicas que le tienen que realizar todavía. Gracias a Dios, por lo que podemos ver, la tomografía y el electroencefalograma que le hicieron, aparentemente todo se ve bien, pero bueno, falta la valoración neuropsiquiátrica. Y bueno, que el Señor dé paz en su corazón, porque ya la psicóloga le platicó con nosotros y el tratamiento no es rápido. El tratamiento se va a llevar más o menos como 1 año, un poco más, para que digamos que ella pudiera estar mejor psicológicamente, ¿no? Afortunadamente, pues no ha tenido crisis. El día primero tuvo una crisis muy fuerte aquí en casa, pero de ahí para estos días ha estado un poco más tranquila. Muchas gracias por sus oraciones. No, gracias a ti, gracias a todos que estamos reunidos y Dios nos manda también a hacer esto, ¿no? A orar unos por otros y a fortalecernos en la fe, a animarnos también, porque tenemos una esperanza bienaventurada que no está en este mundo y que un día regresará, y que también tenemos un futuro muy lindo el día que esta vida se acabe. Entonces, pues los amo mucho en el Señor, a todos. Gracias por estar aquí, gracias por sus comentarios y pues Dios les bendiga, que tengan excelente semana. Gracias igualmente a todos ustedes. Dios les bendiga. Hasta luego. Buenas noches. Buenas Ya los noches a todos. extrañábamos. Sí, claro que sí, de todos, ¿no? Nos faltan los viernes todavía. Mira, ahí está Regina. Hola, Regina. Saluda. Hola. Hola. Regis. Saluda. Las 2 Reginas. Nos vemos. Nos toca ya. Cuídense mucho, bye. Buenas Bye, cuídense mucho. Bueno, Buenas nos vemos. noches. Yo lo saco, déjame. Adiós. Bye. Adiós. Adiós, tío Pedro. Adiós, abuelita.
Hermanos, es el anfitrión ahora. Cierra. Adiós, abuelita. Escucha. Bye.